La tercera parte de esta lección nos dice: Josías quita los ídolos de Judá y de Jerusalén. Estamos en Segunda de Reyes 23, 24 y 25. Dice: Asimismo barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, a los terafines y todas las abominaciones que se vean en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fíjese, el rey se convenció de que lo que decía el libro de la ley era verdad. Lo creyó, gloria al nombre del Señor, y de inmediato puso por obra lo que estaba escuchando. Amén. Puso por obra hacer la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Cuánta gente a veces escucha la palabra de Dios y en vez de ponerla por obra, hace caso omiso a lo que Dios quiere hablarle? Entonces, Josías hace una serie de reformas dentro del pueblo, ¿verdad? Él manda a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén en el capítulo 23, y el rey sube a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Un buen líder, un buen pastor, un buen ministro del evangelio va a llevar al pueblo hacia la conversión. Va a llevar al pueblo a obedecer la palabra de Dios. Va a llevar al pueblo a creer lo que dice la palabra, a tener fe en la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Josías establece una serie de reformas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y ordenó, gloria al Señor, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, porque para cada cosa ellos tenían un Dios, ¿verdad? Quitó a los sacerdotes idólatras. Fíjese que dentro del mismo templo habían hecho abominación delante de Jehová, porque Dios considera la idolatría abominación a Jehová. Gloria al Señor. Los demás reyes de Judá habían puesto sacerdotes a su conveniencia, idólatras, para que quemasen incienso en los lugares altos, gloria al Señor, y quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Pero Josías mandó a quitar a Acera, mandó a quitar a Baal, mandó a quitar a Quemos, mandó a quitar a todos esos dioses falsos, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tiene boca y no habla. El Dios de nosotros está en los cielos, hermano. El Dios de nosotros es invisible. Lo adoramos porque lo sentimos en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Y adoramos al Dios que vive y reina por los siglos. No lo vemos, pero lo sentimos porque su Espíritu Santo está en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, aleluya, que Él derribó, aleluya, gloria al Señor, los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Aleluya. Y derribó todos los altares que había en la azotea de la sala de Acaz, y asimismo quitó los lugares altos, quitó los altares a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Fíjese que todas las naciones paganas estaban representadas en aquellos ídolos. El pueblo de Israel había asimilado todas las costumbres paganas, hermano. Qué triste cuando un pueblo se aparta completamente de Dios. Qué triste es cuando un pueblo adora a dioses falsos, adora cosas que no tienen poder, hermano. El Dios nuestro habita en los cielos, el Dios nuestro vive. Gloria al Señor. Yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Dios es real. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el Dios que nosotros debemos adorar. Un Dios que no necesita que tú hagas
gloria al nombre del Señor, grandes altares, un Dios que no necesita que hagas muñecos ni que hagas imágenes, gloria al nombre del Señor, porque Él es el objeto de nuestra adoración. Ese amor hacia Dios nace en el corazón, nace en el alma y es el que nos invita a alabarle, a adorarle, a servirle en espíritu y en verdad, gloria al nombre del Señor. Entonces, en Deuteronomio 18 del 9 al 12, leemos la palabra del Señor que dice, porque el pecado había crecido tanto que no solo era adorar a otros dioses, sino que también habían integrado la práctica de la adivinación, entre otras prácticas que Dios había prohibido al pueblo. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni mago, ni gloria al Señor, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos. Alaba lo que él vive, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hagas estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Jehová había entregado en manos de Israel todas las naciones que habrían de destruir precisamente por esas prácticas de abominación, y él quería su pueblo perfecto delante de él. Con esto cumplía las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo. Y Dios exalta la fidelidad de Josías. ¿Por qué? Inmediatamente que Josías hace esta limpieza y saca toda la idolatría de Jerusalén, el rey mandó a celebrar la Pascua. Hacían años que no se hacía la Pascua. Dijo el rey en el verso 21, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Gloria al Señor. La Pascua se instituyó, hermano, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Gloria al Señor. Iban a tomar un cordero perfecto de un año, tipificando el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. Lo iban a asar en familia, lo iban a comer esa noche, porque iban a salir apresuradamente, aleluya, de la tierra de Egipto hacia el desierto, hacia la libertad. Hay gente que Dios la saca del mundo, hay gente que Dios la saca del pecado, pero quieren seguir practicando las cosas que hacían en el pasado, hermano. A Dios no le agrada, gloria al Señor, que tu amor esté puesto en otras cosas. Dios quiere que nuestro amor sea solamente y exclusivamente para Él. Quizás usted no tenga ídolos, quizás usted no tenga imágenes, pero idolatra otras cosas, idolatra un artista, idolatra un cantante, idolatra el cajo, idolatra yo no sé qué, hermano. Gloria al nombre del Señor. Tantas cosas que se han convertido hoy en día en objeto de adoración y olvidamos completamente, gloria al Señor, el lugar que merece Dios en nuestra vida. La Biblia dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, amado hermano. Así que es bien importante que tu prioridad sea obedecer la palabra del Señor. Si estás en Cristo, si le sirves a Dios, tu prioridad y mi prioridad debe ser obedecer la palabra de Dios. Josías creyó lo que decía el libro. Josías creyó la palabra, la recibió, se convirtió de corazón, hizo que la nación tuviera un encuentro personal con Dios, gloria al Señor. Le leyó la ley al pueblo e hizo la Pascua. Dice el verso 22 que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Así que a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua de Jehová en Jerusalén. Qué lindo que este líder joven, que este rey joven se acordara de las grandes maravillas de Dios, que trajera a la memoria, el recordatorio al pueblo de donde Dios los había sacado. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, con grandes señales, con grandes prodigios, y el pueblo le había dado las espaldas al Dios de Israel. Dios le dio agua en el desierto, Dios le dio alimento en el desierto, Dios les dio sombra durante el día, les puso luz en la noche, y aún así el pueblo le dio las espaldas. Aleluya al Señor, gloria a Jesús. Así que Dios tuvo misericordia en el tiempo de Josías. Este rey se preocupó porque se cumpliera la palabra de la ley.
Se preocupó porque se siguieran los mandamientos. Se preocupó porque se obedeciera la palabra de nuestro Señor. Esa debe ser nuestra actitud en el día de hoy. Preocuparnos porque la palabra de Dios sea recibida en nuestros corazones. Preocuparnos porque seamos obedientes a la palabra. Preocuparnos en creer la palabra de Dios. ¿Cuántos habrán dudado durante esta cuarentena de la fidelidad de Dios? Dios no ha dejado de ser fiel. Dios todavía está en su trono. Hay que creer que Dios es real. Hay que creer que Dios es poderoso y que todo lo que ha llegado a nuestras vidas tiene un propósito para que aprendamos a crecer, para que obtengamos madurez y para que aprendamos, aleluya, si habíamos olvidado el libro, si nos habíamos olvidado de escudriñar las escrituras, mira hermano, la Biblia dice escudriñar las escrituras porque en ellas habla de Jesús, porque en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Cristo, amén, testimonio de Dios, aleluya. Por eso es importante que nosotros la creamos, la vivamos y la obedezcamos para así tener buenos resultados, amén. La cuarta parte de esta lección lleva como tema poniendo atención a la palabra cuando se lee para que se entienda su sentido en Nehemías 8 del 8 al 9. Dice la palabra: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjese qué tremendo. En esta cuarta parte de la lección, gloria al Señor, poniendo atención a la palabra cuando se lee, para que se entienda su sentido, gloria al Señor, vemos que el pueblo de Dios está regresando de Babilonia, está reconstruyendo la ciudad, gloria al nombre del Señor, está reconstruyendo los muros y está toda esta historia de reconstrucción del templo, todo ese gozo, toda esa alegría. Aparecen los opositores y demás, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, que Esdras leía el libro de la ley. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Esdras, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Trajeron el libro de la ley de Moisés, ¿verdad?, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, hermano. Toda una mañana oyendo la palabra de Dios, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que la podían entender, gloria al Señor. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando se lee la palabra de Dios hay que tener reverencia. Cuando se predica hay que tener reverencia. Hay que escuchar la palabra para poder entenderla, amado hermano. Es importante leerla en la casa, practicarla, hermano, gloria al nombre del Señor, que usted la pueda leer con fluidez, que esas palabras que a veces, ¿verdad?, no entendemos, las podamos expresar bien. Eso lo hace la lectura, eso lo hace la repetición, gloria al nombre del Señor. La gente muchas veces se queda más que en los salmos, ¿no, hermano? La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y toda ella nos habla de Dios y del plan de la salvación y de todas las bendiciones, gloria al Señor, que Dios tiene para nosotros. También tiene historias terribles, hermano, de hombres que le fallaron a Dios y mujeres que le fallaron a Dios. Pero la esencia, el mensaje de la palabra de Dios es la figura de Cristo y el camino hacia la salvación. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que en el verso 4 dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban los demás escribas y sacerdotes, bendito sea el Señor, aleluya, para poderlo ayudar en ese proceso de lectura al pueblo. Abrió pues Esdras el libro
a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Aleluya. Y dijo, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Gloria al nombre de Jesús. Alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Siempre que leemos la palabra del Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice, amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La palabra de Dios debe traer reverencia a nuestras vidas. La palabra de Dios debe traer temor a nuestro corazón, no miedo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Y debemos poner atención a la palabra del Señor cuando es leída. Los levitas que estaban alrededor allí, gloria al nombre del Señor, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Y por qué dice que los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar? Porque el libro estaba escrito en hebreo. El tiempo que el pueblo estuvo en cautiverio, aprendió el arameo, que era el lenguaje de los babilonios. Estuvieron 70 años cautivos, hermanos. Así que adoptaron el idioma arameo y la ley está escrita en hebreo. Pero Dios le da sabiduría a estos levitas para poder interpretarle la palabra a los que están escuchando. Mire la importancia, mire lo importante que es tener maestros en la casa de Dios. Aleluya. Mire lo importante que es tener el Espíritu Santo para que nos ayude a entender esa palabra. Mire lo importante que es que el pastor en su función pastoral sea maestro, enseñe la palabra, eduque por medio de la palabra. Dice, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Predica esta palabra, te encarezco delante de Dios, que prediques, que prediques. Amén. Gloria al Señor. Te encarezco delante de Dios que enseñes esta palabra, que persistas en lo que has aprendido. Gloria al Señor. Que toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. Así que los levitas están allí tratando de que el pueblo entienda el lenguaje. Mire lo importante que es nosotros poder leer la palabra en nuestro idioma. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a entender mucho mejor el sentido. En el tiempo de hoy hay muchas versiones bíblicas. Hay muchas versiones de la Biblia, pero usted tiene que escoger cuál es la mejor, cuál es la que mejor interpreta el texto bíblico. Sabemos que la Biblia fue escrita en griego, gloria al Señor, algunas partes en arameo y muy poco en hebreo, porque el idioma hebreo se fue perdiendo con el tiempo. La Biblia que tenemos hoy, en su mayoría, ha venido del griego, gloria al nombre del Señor. Quizás no entendamos toda la etimología del idioma griego, hermano. Para eso están los diccionarios, las concordancias, gloria al Señor. Quizás nosotros nunca aprendamos a hablar hebreo, hermano, porque yo no soy hebrea, hermano, soy puertorriqueña, gloria al nombre del Señor, aleluya. Soy del otro lado, soy gentil, ¿verdad? En ese sentido, soy gentil, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios que la salvación llegó a las gentiles, gloria a Jesús. Y no tenemos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Quizá que aprender el idioma hebreo para poder entender la palabra, porque Dios preparó hombres y mujeres para que tradujeran el texto bíblico. Y usted podrá pensar que las traducciones no son las mejores, pero el mensaje ha llegado, que Cristo es el Salvador. Eso es lo más importante, entender que el Dios de la Biblia todavía sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Es bueno estudiar, es bueno ir al instituto, es bueno, amén, leer diferentes libros, pero más importante que todas las cosas es que esta palabra hable a tu corazón y tú puedas entender el sentido de lo que dice el texto bíblico. Ese es uno de los principios que nosotros aplicamos en la hermenéutica. Darle sentido a lo que dice la Escritura, interpretar el texto bíblico, gloria al nombre de Jesús, y entender todo, ¿verdad? Este lenguaje literario tan maravilloso que tiene la palabra del Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Así que es bien importante que usted conozca la palabra del Señor y usted entienda lo que lee. Fíjese que en un momento dado Dios lleva a Felipe y lo pone al lado de un carro por el Espíritu, lo mueve en el Espíritu, gloria al Señor, y va este hombre leyendo al profeta Isaías y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, yo no podré si nadie me enseñase, hermano. Hay gente que lee la Biblia, pero no la entiende, la lee
como el papagayo y no puede internalizar la gloria al Señor. Para eso estamos tú y yo, que hemos aprendido la palabra. Para eso está usted que es maestro, para eso está usted que es líder, para eso está usted que ha aprendido la palabra del Señor. ¿Entiendes lo que lees cuando tú lees la palabra? ¿Puedes creer lo que dice la palabra? ¿Puedes entender el sentido de lo que Dios quiere hablarte a tu vida? Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Puedes obedecer esta palabra? Bendito sea el Señor, aleluya. Así que Felipe, gloria al Señor, se para al lado de aquel hombre, le habla del Cristo que habla allí Isaías y de inmediato aquel hombre creyó. Le habla hasta del bautismo y él lo creyó. Y fue tan fervoroso en su aceptación de la palabra de Dios que le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ese fue el miembro que más rápido entró a una congregación, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Porque de inmediato recibió la palabra, la creyó, la internalizó en su corazón y la recibió con gozo. Se fue con gozo aquel hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Ese es el efecto que debe producir la palabra. Cuando alguien te diga que no le entiende, pídele a Dios que te dé discernimiento, te dé sabiduría para tú poder enseñar la palabra de Dios, para tú poder hablarla correctamente y predicar, aleluya, la verdad del evangelio. Desafortunadamente, mucha gente ha tomado la Biblia como un libro de motivación. Sí, nos motiva en la fe, nos motiva a crecer y a madurar, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero también nos habla de sufrimiento, nos habla del dolor, nos habla de las pruebas de Job, aleluya, nos habla del sufrimiento de Jesucristo, gloria al nombre del Señor, nos habla de aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarnos y nos dejó esta palabra y nos dejó, gloria al nombre del Señor, y nos dijo que las escudriñáramos porque en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de Él, gloria sea el nombre del Señor. Así que los escribas están allí, ¿verdad? Traduciéndole al pueblo el sentido, poniendo atención a la palabra cuando se lee para que se entienda su sentido, hermano. Esa es la importancia de la escuela bíblica, esa es la importancia del estudio bíblico, que el pueblo pueda entender la palabra del Señor. Algo bien importante es que los que predican y enseñan la palabra de Dios lo hagan de una manera clara, sencilla. Amén. Para que el que escucha pueda entender claramente lo que se enseña. Vaya en el texto, vaya textualmente. Amén. Que mucha falta nos hacen predicadores textuales, que vayan al libro sagrado y prediquen la palabra, el texto, el texto. A veces cogemos un texto, lo sacamos fuera de contexto y hacemos un pretexto para decir tremendo disparate. Amén. No haga eso. Estudie la palabra. Prepárese. Ore. Ore, porque para poder entender la Biblia hay que orar. Señor, yo no entiendo esto que leí. Mira, hermano, yo llevo años en el Evangelio y ahora es cuando puedo decir que verdaderamente yo entiendo las Escrituras, porque la puedo leer, la puedo escudriñar y puedo profundizar más en la palabra del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que es bien importante que usted la lea. La lea 1, 2, 3, 4 veces, hermano, hasta que esa palabra cale en lo más profundo del corazón. Una de las costumbres que hemos perdido en la iglesia es que en las escuelas bíblicas tratábamos de que todo el mundo se aprendiera el texto de memoria, sobre todo los niños. Eso se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Enseñamos muchas alabanzas y muchas canciones y eso no es malo, hermano. A mí me encanta adorar y cantarle al Señor. Pero ¿qué tal si volvemos a la Biblia? ¿Qué tal si le pedimos a nuestros niños que vuelvan a aprenderse los libros de la Biblia? ¿Qué tal si le pedimos a la gente que se aprenda el orden de los libros de la Biblia y las divisiones? A veces es muy triste en el pueblo de Dios cuando usted manda a leer un libro y la gente está buscando un libro del Nuevo Testamento en el Antiguo y uno del Antiguo en el Nuevo Testamento. Hay que aprender el orden de la palabra, hermano. Y esto es algo básico y esto es algo sencillo. Usted dirá, pues yo voy al índice. Perfecto, vaya al índice. Pero aprenda qué es el Pentateuco, aprenda qué son los libros históricos, aprenda qué son los salmos, aprenda qué son los profetas mayores, los libros poéticos, los profetas menores, los evangelios, las epístolas pastorales, las epístolas paulinas, las epístolas judeocristianas, las epístolas generales y los libros de revelación, hermano. Aprenda la palabra de Dios.
aprenda a conocer, gloria al Señor, lo que usted tiene en las manos para que así le pueda predicar a la gente correctamente y usted pueda llevar el mensaje de la salvación, no con conocimiento humano, hermano. No, no es conocimiento humano, porque esta sabiduría que nosotros tenemos nos la da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta sabiduría viene del cielo. No es una sabiduría terrenal, es una sabiduría espiritual, porque ella es la que nos enseña a poder entender la palabra de Dios y nos lleva al conocimiento de la profundidad de Cristo y de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Así que Nehemías como gobernador, Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que hacían entender, traducían la lectura. Proclamaron día santo a Jehová, dice la palabra, y consolaron al pueblo, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley de Jehová, como dice el verso 9. La palabra estremece, como les decía al principio, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Gloria al nombre del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, gloria al Señor. El pueblo se sintió herido en el corazón por las palabras de la ley, se arrepintió de corazón, gloria al nombre del Señor. Se proclamó día de fiesta, día de júbilo, gloria al Señor, porque la palabra de Dios, aleluya, había llegado, la palabra de Dios se estaba leyendo después de aquel cautiverio, y por eso les dice en el verso 10, y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Ya escucharon la palabra, vamos a creer en la palabra. Ya la escucharon, conviértanse a Dios. Amen a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Gloria al Señor, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Había dolor por el pecado, había dolor porque habían pasado el cautiverio, pero era día de celebración, era día de fiesta, porque la ley de Dios había vuelto a su lugar, hermano. Qué bueno cuando la palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas. Qué bueno cuando la palabra de Dios es la que se mete en nuestros corazones y nos hace sentir el dolor por el pecado, hermano. Aleluya, nos hace sentir dolor por las cosas malas que hemos estado haciendo, nos hace sentir dolor, aleluya, por haber ignorado la voluntad de Dios, por haber hecho caso omiso a lo que Dios ha querido, amén, por haber tenido en poco lo que Dios nos había entregado, hermano, gloria al Señor. Hay que sentir dolor por haber menospreciado en muchas ocasiones la iglesia del Señor, hermano, por haber menospreciado lo que Dios nos había dado. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de conversión por medio de la palabra. Solamente su palabra es la que puede transformar al hombre. Solamente la palabra de Dios es la que puede cambiar al pecador, aleluya, la que puede cambiar nuestras actitudes, la que puede cambiar nuestra forma de ser y hacernos a la medida de Cristo, aleluya, gloria a Jesús. Así que no te tienes que sentir culpable, porque la palabra de Dios va a ser un espejo en tu vida que te va a mostrar en qué debes cambiar. Simplemente obedece. ¿Cuál es el resultado de creer en la palabra y obedecerla? Hay bendición, hay crecimiento, hay restauración. Por eso el apóstol le dijo a aquel hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cree en la palabra, cree en las promesas de Dios, cree en lo que Él dijo en su palabra, que Él se fue, pero un día vuelve a buscarnos. Amén. Así que gloria al Señor, aleluya. Cuando el apóstol Pedro en Hechos 2:37 predicó aquel poderoso mensaje después de Pentecostés, lleno del poder del Espíritu Santo, el pueblo se compungió de corazón cuando él los enfrentó con su propia realidad espiritual. Preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y el apóstol le dijo, creer la palabra del Señor. El pueblo estaba estremecido al oír las palabras de la ley.
De la misma manera que Josías rasgó sus vestidos al comprender cuánto era lo que habían ofendido a Dios con su mala conducta, de igual manera, cuando el apóstol Pedro predicó, aquellos hombres se sintieron compungidos por el Espíritu Santo y se arrepintieron de todo corazón. Amén, amado hermano. Así que obedece la palabra, cree en ella. Amén, gloria al nombre de Jesús, porque va a traer bendición a tu vida de manera especial. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. No dejes de leer la palabra. No dejes de buscar del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Sométete a la voluntad de Dios. Sométete a la palabra. Sé obediente. Gloria al Señor, para que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra en el día de hoy. Te pido que esta palabra vaya a lo profundo del corazón y que tú nos enseñes cada día a poder amarla, vivirla y ponerla por obra. Permita que la podamos repetir a nuestros hijos en todo momento y que ellos a su vez sean instruidos por la palabra para que cuando lleguen a viejo no se aparten de ella. Gracias por entregarnos este libro tan maravilloso. Gracias por dejarnos conocer tu palabra y gracias porque sabemos que tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra y sabemos que vienes pronto por nosotros. Dios les bendiga y espero que se hayan gozado en esta lección.